Bueno, hoy 12 de diciembre, pero de hace 30 años, Recreo en horas de la tarde comenzaba a hacerse conocida, lamentablemente, por una situación que después se llamó como la masacre de Recreo. Era la tarde de un martes 12 de diciembre de 1995, cuando un recluso de Las Flores, ya en 1 de diciembre, junto a otros 4 más, escapó justamente de la cárcel de Las Flores y buscó refugio en la ciudad de Recreo. Buscó refugio en una casa donde justamente estuvo durante estos días, durante estos 12 días, hasta que terminó asesinando a toda una familia que vivía cercana al domicilio donde él estaba siendo refugiado. Quienes dicen, las personas que estaban en ese momento, que había muchas personas que sabían que el Chajá estaba acá, pero posiblemente existía una convivencia con la mala policía que no hacían absolutamente nada. Recordemos además que hacía 12 días que se había escapado. Nadie decía nada también, que había 4 reclusos que se habían escapado de Las Flores. Estamos en comunicación con un vecino que no es un vecino más, es un vecino que en ese momento trabajaba en la comuna de Recreo como ambulanciero. Y le tocó sin dudas vivir toda esta situación. Con mucho respeto vamos a hacer esta nota, no vamos a entrar en preguntar cuestiones muy... Pero sí estoy realmente interesado en mantener este contacto. Daniel José te saluda, buenos días. ¿Qué tal, José? Buen día. Bueno, 30 años atrás, a esta hora de la mañana, era una mañana tranquila en el pueblo de Recreo. El año 95, década del 90, claro. Era un Recreo sumamente tranquilo a esta hora, ¿no? Bastante tranquilo era. O sea, como todo pueblo que era en ese momento. Contanos cómo fueron esos momentos, te llamaron por teléfono, en ese momento se usaba el handy, de hecho hay una foto tuya que el diario Litoral con un super handy ahí. ¿Cómo fueron los momentos? Sí, un ladrillo. Un ladrillo le decían, tal cual. ¿Cómo fueron esos momentos, el primer llamado, con qué te encontrabas, sabías a dónde ibas? No, nosotros recibimos el llamado a través del handy desde la comisaría, pidiendo colaboración para ir hasta un domicilio donde supuestamente había ocurrido un hecho, ¿no? Que solicitaban el servicio de la ambulancia. ¿Hasta ese momento vos considerabas que era una emergencia más? Ni más ni menos, como cualquier otro llamado que recibíamos, ¿no es cierto? Recordemos que Recreo, bueno, hasta hace poco igualmente, ¿no? Pero Recreo año 95, una sola ambulancia, la comuna, eran 30 años atrás, mucho más chico Recreo, las Mercedes no eran las Mercedes, o sea, era algo mucho más chico. Inclusive ahí donde el lugar donde ibas era casi descampado, más allá del plan habitacional donde fuiste. Claro, porque enfrente era todo un campo, bueno, hacia el lado este era campo, hacia el lado sur lo mismo, sí, no estaba tan habitado como en este momento, ¿no es cierto? Bien, perdón, sigamos entonces llegaste hasta el lugar y te encontraste, ¿estabas solo? Ya obviamente estaba la policía, fuiste uno de los primeros que llegaste a la casa, ¿no? Sí, junto con la policía. Bueno, hablan con la policía, se bajan, hablan con unos vecinos, entran y cuando yo bajo la camilla como para ver si se necesitaba o no, me dice no entres, me dice uno de los policías que estaba ahí en la puerta, me dice no entres. Bueno, quedamos esperando y en ese momento se ven hacia el lado norte unas corridas de vecinos. Se escucha unos tiros. Apa. Bueno, te imaginas en ese momento, claro. Daniel, ¿qué hora era esto? Y 2:30, 3 de la tarde.
Yo recién yo entraba, cambiábamos los turnos, hacíamos turnos de 8 horas, había entrado a las 14, y o sea que sí, 14:30 fue más o menos el llamado que recibimos. Mientras estabas vos ahí esperando, ¿había otra situación que se vivía a los tiros y a corridas? A corridas, sí, ahí a una cuadra y media más o menos. Uh-huh. Bueno, avisan que había un herido. Yo llamo a uno de mis compañeros, y yo no me acuerdo si él había salido no me acuerdo si habíamos cambiado el turno con él o él entraba después más tarde. Bueno, lo llamo, porque en ese momento teníamos comunicación, teníamos otro handy, cada uno tenía un handy, lo llamo, él viene, y ahí ya él viene con la policía, y bueno, ahí lo detienen a una persona supuestamente que había escapado de esa casa, ¿no? Lo que no me queda claro, porque vos estabas con la ambulancia, que después termina llegando otra, porque está el dicho popular, o por lo menos trascendió de esa época, él que se intenta hacer pasar por herido, fíjate vos lo cobarde que es, intenta hacer pasarse, lo astuto, intenta escapar haciéndose pasar por un herido, él ingresa ¿estaba dentro de una ambulancia? ¿La ambulancia puede ser que estaba...? No. Ajá. No, él estaba herido, a él lo habían herido. Ajá. A él lo habían herido, les había tiroteado, no sé, yo no recuerdo bien, o no me informé bien en ese momento, si él recibe un tiro de un vecino o de la policía. Uh-huh. Nosotros teníamos otra ambulancia que era una ambulancia más vieja, me acuerdo que era una Ford. La Ford gris, la F100. La F100, exactamente, la Ford gris. Que hasta hace poco, hasta un año atrás, era utilizada por los electricistas, la gente se debe acordar. Exactamente, que sí. Después pasó a ser de los electricistas. Bueno, teníamos una orden nosotros, me acuerdo, de presidente comunal, que teníamos que prestar colaboración con la policía, porque la policía en ese momento, entonces cuando había algún hecho así, no tenía móvil, nosotros teníamos que llevarlos a ellos al lugar donde eran requeridos. Ser como ¿cierto? Patrullero. Exactamente. Entonces, bueno, estaba esta persona herida, cambiamos el móvil, yo me quedo con la Ford esa, y con la otra ambulancia, que era más nueva, se va mi compañero a trasladar a este herido. Ajá. Que en ese momento no se tenía conocimiento de qué es lo que había pasado. Lo cargan para llevarlo, pues estaba herido, lo cargan en la ambulancia. Esto todo lo que me cuenta después mi compañero, porque yo me quedo en el lugar, ahí en la puerta de la casa. La policía me dice, no, quédate acá. Y lo van a llevar, con esta ambulancia lo van a llevar. En el trayecto, después que lo cargan solo, con mi compañero manejando y el herido atrás, solo. En el trayecto a las 2 o 3 cuadras, este tipo se larga de la ambulancia. Claro, o sea, se larga la ambulancia. Él quería, el Chajá estaba dentro de la ambulancia como uno más, que es el que se produjo la masacre, y claro, después él quería salir de la escena donde estaba toda la policía, pero obviamente que al hospital no quería ir, al hospital lo iban a agarrar. Entonces, claro, él cuando dijo, bueno, listo, me fui del barrio Hipotecario Sur, salí de acá, 3 cuadras, y ahí se quería escapar. Exactamente. Y ahí se quería escapar. Bueno, iba... No me acuerdo si era un móvil policial, que ya más o menos tenían qué era lo que había pasado, lo interceptan, lo cargan, y ahí sí, ya acompañado por la policía, lo llevan hasta el Hospital Cuyen, que en ese momento no funcionaba el Hospital Cuyen, porque estaban renovando toda la guardia, todo,
y la guardia del Cuyen funcionaba en el hospital Iturraspe. Y cuando llegan ahí, uno de los policías que estaba de guardia ahí lo reconoce. Le dicen, ¿sabe quién es este? Y compañeros ni los que estaban ahí sabían. Claro. Dice, no, este es el famoso Chajá, dice que se escapó hace unos días de Coronda. Bueno, todo esto, nosotros ahí en la puerta de la casa, ya habían venido 2 compañeros más míos, porque esto fue como un reguero de pólvora, la gente que se había juntado ahí enfrente de la casa. Bueno, y después lo peor cuando llegó el juez, fiscal, jefe de policía, llegaron todos y nos permitieron entrar, que ahí fue con el peor cuadro que hasta el día de hoy muchas veces no me deja dormir. No sé si preguntarte, recordar porque, esas imágenes. Este tipo, no sé ni siquiera cómo decirlo, digo tipo, pero ya es mucho decirle tipo. A las criaturitas las dejó arriba de la cama, o sea, hizo toda una escena, no los dejó así nomás. Terrible. Después de haberlo matado. No, terrible. Nunca me imaginé tener que vivir un cuadro así, ni nada. Es terrible, la imagen esa es terrible. El tiempo que nos llevó a recuperarnos de ver esa imagen, bueno, de encontrarnos con eso, ¿no? Fue terrible. A 30 años de haber ocurrido, hasta el día de hoy lo recordás, como y no te deja dormir. Cada vez que me acuerdo, o así, como en este caso, Claro. que lo charlo con alguien, porque mucha gente me pregunta, salen fotos publicadas permanentemente, todos los años, entonces te reconocen y te preguntan. Sí, hay una foto y eso es. Me imagino que te referís Sí, a la foto esta que se te Sí, ve muy sí. bien a vos, ahí justamente Sí, al lado de la sí, casa. sí. Por eso te pregunto. Cuando ven esa foto Sí, te preguntan sí. qué pasó. Sí. Claro. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno. Ahí te estamos Y viendo. todo lo que vino después, por supuesto. Sí. Daniel, muchas gracias. Sí. Te prometí que iba a ser relativamente corto y no íbamos a meternos en información para que tampoco te involucre a vos, porque estabas trabajando como profesional en el lugar. Muchas gracias por tu testimonio. No, muchas gracias a vos, José. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Pasaron. Hasta luego. Hasta luego. 30 años. Creo que Daniel es la primera vez que habla en un medio de comunicación después de 30 años de haber ocurrido esta masacre. Fue tremendo. Para que ustedes tengan una idea, este tipo, por no decir otra cosa, yo digo tipo porque me estoy conteniendo, porque le podría decir barbaridades, mató a la mamá, a sus hijos, y después de haberlos asesinado, los deja en cada una de sus camas como si estuvieran durmiendo las criaturas. Las asfixió con algodón en la boca. Y en la nariz. Y obviamente que para que no se lo sacaran, vaya a saber qué hizo. No vale la pena decirlo, pero sí me pareció interesante contar para que vean lo animal, por no decir otra cosa, y me quedo corto. Un animal, ni siquiera un animal hace lo que hizo este tipo. Mató a Alberto, que tenía 11 años, mató a Sebastián, que tenía 10 años, mató a Roberto, que tenía 8 años, y ¿saben qué? También mató a Cristian, que hoy tendría, Cristian, para que saquen ustedes la edad, Cristian, el menor de la familia, hoy estaría entre nosotros y tendría casi 32 años. Es decir, en ese momento tenía 1 año y medio, era una criatura. Sin piedad, mató a toda la familia. Pero dejó viva a una sola de las integrantes de la familia, a Claudia Guadalupe Vega, que por aquel entonces tenía 14 años. La golpeó, la sometió, y cuando este tipo se duerme, después de haber estado todo un día masacrando y asesinando a todos sus hermanos, y a su mamá, ella, imagínense todo lo que vivió esta chica,
14 años. Logra escaparse cuando él se duerme por el ventiluz del baño. Y ahí pide ayuda. Ojalá algún día podamos hablar con Claudia. Yo he hablado en forma privada con Claudia, pero no quería hablarlo por radio. El año pasado hablé con ella. Ella dio un testimonio en estas últimas horas. Ojalá ahora pueda hablar con nosotros en algún momento. Pero eso es lo que se vivía cuando había complicidad. Porque ya con esto cierro. Hubo complicidad con la unidad penitenciaria de Las Flores. Lo dejaron salir. El tipo hacía y deshacía como quería. Entraba y salía a la cárcel como quería. Hasta que un día salió y no regresó más, que fue el 1 de diciembre. Porque el tipo quería, decía, me voy a este lado, me voy a aquel lado. Y iba y venía, lo dejaban salir. Había complicidad, insisto. Hasta que un día, perdón por la expresión, pero para que se entienda, el Chajá los caga a los de la cárcel y no regresó más. Hablo de esta manera para que se entienda, ¿no? Los embroma. Pero los embroma junto a otros más, porque fueron otros 3 los que escaparon. Y hay que decir algo más, que yo siempre lo digo cada 12 de diciembre. No solamente hubo complicidad en la policía, en los penitenciarios, sino también en la comisaría en ese momento de la 16 de Recreo, porque sí sabían que el tipo estaba acá. Y no nos olvidemos también de quien le dio refugio al Chajá durante esos 12 días, que también es un señor que se pasea por la ciudad de Recreo. Hagamos memoria también, señores, y no perdonemos.